y que este evento, de alguna forma, lo que pretendemos es llegar a aquellas empresas que de alguna forma son emergentes, como pueden ser startups que estáis aquí presentes, spin-off y empresas ya incluso que están de alguna forma consolidadas y que pretenden lanzar esas líneas, vamos a decir, de negocio en el ámbito tecnológico. Para ello tenemos la presencia de Nagore Ardanza, que es la coordinadora de Bilbao Port Lab, que le daremos, va a ser la primera protagonista de estas jornadas que nos va a trasladar el contenido de lo que se pretende trasladaros tanto a vosotros como a aquellas personas que están en casa o en sus puestos de trabajo vía streaming. Deciros un dato, aquí estamos prácticamente 30 personas y otras 22, 24 personas están vía streaming, con lo cual si hay alguna pregunta luego, pues de alguna forma se podrá contestar. Y al hilo de esto, y una vez presentado por parte de Nagore Ardanza este proyecto, pues sí que hay también dos experiencias muy concretas de dos proyectos que todavía, bueno, están en fase de todo su proceso administrativo, que son el proyecto de Smart Q&B, que lo va a presentar Sergio Gallastegui Herrero, que es CEO, es Chief Executive Office de Code Contra, y por otro lado también otro proyecto que está aquí presente, que de alguna forma, pues bueno, lo están desarrollando y nos trasladarán también su experiencia, es el de Aguadat, que será Jorge García del Arco, el que es CEO de Aguadat Efficiency Innovation y que será el que nos traslade su experiencia, sobre todo por una cosa, tanto uno como otro y sobre todo Nagore también, para animar a las empresas a que de alguna forma pues podamos presentar ese tipo de proyectos y podamos hacer uso de estas ayudas dentro de lo que cabe, porque son importantes, y que se vea también y que se visualice que efectivamente ya ha habido dos de esas empresas, de esas startups o de esas que se han tirado a la piscina y que bueno, están en ese proceso administrativo conjuntamente con los elementos desarrollados por Bilbao Port para que lleguemos a buen puerto, ¿no? Como no, si no se puede decir de otra forma. Entonces, pues con todo ello le voy a pasar la palabra a Nagore Ardanza, Nagore zureitza da eta ia zer esango duzu de nori. Bueno, itxasok aurkezpen egintzen duen bitartean, lehenengo egunon, eta eskerrik asko Big Bizkaia ezkerraldeari aukera emateagaitik, Josebari, Igoneri, eta etorri zareten guztioi, bai hemen zaudetenoi, eta bai kanpoan, bueno, edo streaming bitartez ikusten ari zareten guztioi. Voy a contaros un poco no solo el PORTS 4.0, que es la convocatoria de ayudas de puertos del Estado, sino que voy a dividir mi presentación en varios bloques, ¿vale? Un primer bloque en el que os quiero explicar un poco qué es el puerto de Bilbao y cómo funciona el puerto de Bilbao, porque creo que es importante entender el puerto para poder acceder o poder presentar una buena propuesta en el puerto. Y a partir de ahí os contaré un poco qué es lo que estamos haciendo, cuál es la iniciativa de innovación abierta del puerto de Bilbao, que es el Port Lab,
y a partir de ese punto ya os cuento un poco más en profundidad la convocatoria PORTS 4.0 y los retos que estamos identificando en el puerto. Os avanzo desde ya que estos retos no son un listado que veréis aquí, que es un listado definitivo, sino que vamos encontrando o identificando nuevos retos a medida que vamos avanzando. Mi compañera Julia y yo llevamos muy poquito en el puerto. Yo llevo desde septiembre del año pasado y Julia lleva desde enero. Entonces, somos bastante nuevas en este entorno. Así que si hay alguno que sabe mucho de puertos, pues genial, porque seguro que nos acompañaréis. Cualquier pregunta que queráis hacer o mientras, bueno, no sé, Igone, cómo quieres hacerlo, pero o mientras que esté yo hablando me cortáis y me decís o al final, como vosotros queráis. Y agradecer sobre todo a Sergio y a Jorge que están aquí y explicaron un poco, bueno, pues cómo está yendo este proceso, ¿no?, que está siendo bastante largo. Entonces, para empezar, había un vídeo, pero luego os enviaré, o a través de Igone y del Vic podréis acceder a la presentación que compartiremos, ¿vale? El puerto de Bilbao es el año 20, después de la pandemia y las huelgas de los estibadores, está en sexto lugar, más o menos. Pero normalmente suele estar, a nivel de los puertos estatales, suele estar como en cuarto o en quinto lugar en tráfico, ¿vale? Estamos hablando de un puerto muy importante, con más o menos 35,4 millones de toneladas de tráfico al año y sobre todo en el ámbito de los graneles líquidos, ¿vale? Luego os contaré más cosas sobre qué es esto de los graneles líquidos y los sólidos, todas estas cosas que he ido aprendiendo, ¿Qué mercados, ¿a qué mercados accede el puerto de Bilbao? Pues básicamente tenéis que identificar el puerto como si fuera, para hacernos una idea, como si fuera un aeropuerto, ¿vale? O sea, como nos hacen el reparto en los aeropuertos, ¿vale? Nosotros cuando vamos al aeropuerto de Frankfurt, a partir de Frankfurt nos envían al resto, hacemos los transoceánicos. Pues a nivel de puertos funciona un poco parecido, ¿vale? Lo que hace el puerto de Bilbao funciona como un feeder, le llaman, ¿vale? Y entonces envía en los barcos esa mercancía a puertos normalmente en Europa, y a partir de esos puertos de Europa se hacen los envíos, se hacen los transbordos y se hacen los transoceánicos, ¿vale? Entonces, como veis, los principales mercados están pues en destino Reino Unido, España, algo de Estados Unidos, en mercados de origen, pues los que veis aquí, ¿vale? A partir de aquí, otro punto importante de los puertos a nivel estatal. Los puertos tienen su hinterland, ¿vale? Es como si fuera su ecosistema. Entonces, lo que hacen es recogen todos los tráficos de ese ecosistema o de ese hinterland y los traen hacia el puerto y de puerto salen hacia el mar, hacia los países de destino. En el caso del puerto de Bilbao y cada vez más, todo lo que es el transporte multimodal es cada vez más importante, ¿vale? No solo carretera, también ferrocarril. Entonces, el puerto de Bilbao tiene una serie de puertos secos, se les llama puertos secos, ¿vale? Y esos puertos secos son los que se utilizan de nodos para que a partir del puerto seco luego llegue al puerto de Bilbao y ya se embarca hacia el país de destino. Y otra cosa que me parece muy, muy importante y que tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar los proyectos que queramos presentar es el modelo del puerto, ¿vale? Los puertos a nivel estatal tienen este modelo que se llama el modelo de Landlord Port. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el puerto es como si fuera una gran ciudad que tiene un ayuntamiento, que es la autoridad portuaria. Por ponerlo así como un ejemplo muy burdo, ¿vale? Y
Lo que hace la autoridad portuaria es desarrollar la infraestructura del puerto. Y a partir de esa infraestructura, luego concesiona a diferentes entidades privadas esos espacios para que esas entidades privadas puedan desarrollar la actividad que sea en esos espacios, ¿vale? Entonces, ¿qué modelo de negocio tiene el puerto? Pues básicamente emite concesiones o autorizaciones. Concesiones suelen ser a largo plazo, pues pueden ser hasta 20-25 años, autorizaciones de 1 año y luego tienen la tasa de actividad, la tasa de buque y la tasa de mercancía. La tasa de actividad sería la tasa que esa entidad a la que concesiona la actividad que desarrolla esa entidad. La tasa de buque es cuando viene el barco y atraca en el puerto, la tasa que se le cobra a ese barco, y la tasa de mercancía sería la tasa, o sea, el dinero que cobra la autoridad portuaria por la mercancía que se trasvasa del buque al puerto, ¿vale? Luego existen una serie de servicios portuarios. Algunos son públicos, otros son privados. Están los servicios de limpieza de todo lo que son residuos de los buques, están las aduanas, las inspecciones sanitarias y otros tipos de servicios. Y los servicios náuticos o técnico-náuticos, que serían los prácticos, los remolcadores y el amarre. También estos servicios suelen estar adjudicados a entidades privadas, ¿vale? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos que tener en cuenta es que los puertos con este modelo son como partenarios público-privados, en los que tenemos una autoridad portuaria que desarrolla una serie de servicios y actividades, pero tenemos muchas empresas. En el caso del puerto de Bilbao hemos identificado más de 200 empresas que trabajan en el entorno del puerto de Bilbao, que también tienen una serie de actividades y también tienen necesidades de innovación. Entonces, tenemos que tener siempre en la cabeza ese partenariado, esas dos caras, ¿no?, que tenemos en el puerto. Por un lado la parte pública y por otro lado la parte privada. El puerto de Bilbao tiene cinco terminales, ¿vale? Vamos a hablar de 5 terminales. Tenemos la terminal de contenedores, que está gestionada por una empresa que se llama CSP. Es una empresa con matriz china y se trabaja todo lo que son contenedores, o sea, toda la mercancía que va contenerizada, ¿vale? Para que os hagáis una idea del poco nivel de innovación que hay en el ámbito portuario, el contenedor es la última innovación que se ha introducido en este ámbito casi. Y el contenedor ya lleva un montón de años en el mercado, ¿vale? Entonces, la terminal de contenedores es una terminal muy importante. Y si nos vamos a otros puertos, sobre todo en lo que es el Mediterráneo, todavía es más importante que en Bilbao, ¿vale? La segunda terminal sería la terminal de mercancía convencional. ¿Qué es mercancía convencional? Pues es toda aquella mercancía que no va contenerizada, ¿vale? Y podemos estar hablando pues desde tubos que se ven ahí hasta bobinas de acero, hasta yo qué sé, vagones de CAF o no sé, todo lo que no vaya contenerizado y sea de gran volumen normalmente, ¿vale? Luego tenemos las terminales RoRo. ¿Qué son las terminales RoRo? Pues son aquellas terminales en las que la mercancía no se eleva con una grúa y se desplaza hacia el barco, sino que hay una rampa y a través de esa rampa la mercancía va sobre ruedas al barco. Tenemos la terminal de graneles sólidos, como su nombre indica, son todo lo que sean graneles sólidos, que pueden ser desde áridos a grano, a lo que se os ocurra, que lo que hago es
llevar en granel del buque al dique o viceversa, y el granel líquido. En el caso del puerto de Bilbao, el granel líquido, como hemos visto en la primera slide, es una de las partes más importantes. Estamos hablando de casi el 50%, y aquí tenemos a Petronor como gran empresa o gran terminal. Tenemos a BBG, Bahía Vizcaya Gas, está Avia, y hay otra serie de empresas que trabajan con granel líquido. Voy a pasar esto, que aquí es un poco más avanzado, todo lo que os he dicho hasta aquí, ¿vale? Y luego sí quería hacer hincapié en este sentido, ¿vale? El puerto de Bilbao sí tiene una característica específica, y es que se está convirtiendo cada vez más en un nodo en el ámbito de los eólicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez más tenemos, bueno, primero tenemos a Isea Wind, que es la empresa que está construyendo dentro del puerto piezas para torres eólicas, ¿vale? Y tenemos también toda la parte logística de Gamesa dentro del puerto, ¿vale? ¿Por qué en el puerto? Porque al final lo que sí están viendo las empresas constructoras de este tipo de piezas es que cuanto más grande es la pieza, más dificultades tienen a la hora de hacer el transporte por carretera. Entonces, cada vez más están intentando acercarse a los puertos, y el puerto de Bilbao, en este sentido, pues es un espacio interesante y adecuado para ellos. Además de eso, el puerto de Bilbao cuenta con grandes instalaciones de almacenaje y distribución, tanto con temperatura normal como con frío. También tenemos depósito franco y la zona industrial, que supone más o menos el 50% del tráfico, como hemos visto antes. Y por último tenemos la terminal de cruceros, que está en marcha desde el año 97 más o menos, y es una terminal que se crea a raíz del Guggenheim, ¿vale? Esta no está concesionada, es una excepción, ¿vale? No está concesionada a ninguna empresa, sino que la gestiona directamente la propia autoridad portuaria. Tenemos un tráfico de aproximadamente 90 cruceros al año, salvo el año 20, que no hemos tenido ninguno, y este año 21, que tampoco, en principio la previsión es que a partir de septiembre empiece a haber cruceros, pero tampoco es seguro, ¿vale? Y sí es un ámbito que tenemos que darle más empuje a la terminal de cruceros. Con esto acabo la parte del puerto, ¿vale? La explicación un poco del puerto. Y os cuento un poco qué es lo que estamos haciendo en el Port Lab. El Port Lab básicamente surge para generar ese ecosistema de innovación abierta dentro del puerto. ¿Cuál es el objetivo? Pues identificar retos que existan dentro de la comunidad portuaria, y cuando hablo de comunidad portuaria me refiero tanto a la autoridad portuaria como a las empresas privadas que existen en el puerto, y ponerlas en contacto con entidades innovadoras que estén fuera del ecosistema del puerto, como podéis ser vosotros, ¿vale? ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues alineados y en colaboración con todo el ecosistema que ya tenemos en el entorno de Euskadi, ¿vale? Tenemos un comité asesor que está compuesto por estas entidades que veis aquí. Además de la autoridad portuaria, está Puertos del Estado, está Gobierno Vasco y la Diputación a través de diferentes entidades. Tenemos los tres clústeres que están en el entorno del puerto. Tenemos las tres universidades de Euskadi, Tecnalia, Innobasque y Orquestra. ¿Cómo trabajamos? Pues básicamente este sería un poco el diagrama de nuestro flujo, ¿vale? Al final, lo importante para nosotras es acceder a Dealflow, ¿vale?
Por eso estamos haciendo este tipo de eventos, porque lo que necesitamos es tener muchas empresas innovadoras que puedan ofrecer diferentes tecnologías. Luego os cuento cómo, ¿vale? El círculo o este cono gris se identificaría como la propia comunidad portuaria o el ecosistema de la comunidad portuaria. Entonces, vamos haciendo ese screening y vamos consiguiendo un portafolio de proyectos que serían Codecontract y Aquadat, y a ese portafolio de proyectos que vamos teniendo, pues les podemos ir ofreciendo diferentes pues, formas de valorización, ¿no? Que sería pues, a través de financiación en sus diferentes ámbitos, la posibilidad de desarrollar pilotos, la posibilidad de generar sinergias con otros agentes del ecosistema y, por último, la posibilidad de tener nuevos clientes. Ahí, percato. Para que os hagáis una idea de los números que hemos ido trabajando, ya os he comentado que yo empecé en septiembre, ¿vale? Entonces, a noviembre del 20 teníamos ya 93 startups, empresas innovadoras, digamos, ¿vale? De esas 93, en el proceso de screening nos quedamos con 44. Identificamos 24 retos en total dentro del entorno de la comunidad portuaria y tenemos en portafolio en este momento 24 proyectos, o sea, hemos cubierto los 24 retos. A febrero del 21 ya tenemos 137 proyectos en el entorno, en nuestra base de datos, digamos. Estamos en ese proceso interno de screening, identificando, o sea, haciendo la selección de los proyectos. Tenemos ya 31 retos, además de los 24 que ya identificamos inicialmente, y estamos en ese proceso de generar nuevo portafolio de proyectos que hagan ese match entre el deal flow, las empresas innovadoras y los retos que se van generando. ¿Cómo trabajamos? ¿Cuál es nuestro proceso de trabajo? Pues básicamente es este, ¿vale? Empezamos con la exploración de los proyectos, identificando tanto retos como startups, ¿vale? Una vez que ya tenemos las dos partes, el reto y las startups, pasamos a la co-creación a través del match y de identificación de la financiación necesaria. En ese match lo que hacemos es, una vez que tenemos claro el reto y la startup, vamos haciendo esas reuniones entre las dos partes, ¿vale? Y empezamos a buscar financiación o tipos de ayuda que puedan acompañarnos. Entre ellas puede estar el PORTS 4.0, pero puede haber otras convocatorias de ayuda a las que podamos acceder. Una vez que finalizamos la co-creación estaría la implementación, que todavía no hemos hecho ninguna implementación, por eso estamos todavía en este punto, ¿vale? Entonces, una vez que en la implementación lo que haríamos sería la experimentación y la evaluación de ese experimento que se ha desarrollado, ¿vale? Y a partir de ahí, pues tendríamos un MVP que se podría o utilizar o comercializar en otros entornos. Y finalmente tendríamos la evaluación de todo el proceso. Y también hemos identificado un nuevo punto que es el reconocimiento. Sí nos gustaría trabajar con esos casos de éxito para poder generar pues, algún tipo de reconocimiento de esos casos de éxito. ¿Qué ejes de actividad estamos trabajando en el Port Lab? El primer eje de actividad que estamos trabajando básicamente es el scouting, ¿vale? Como os decía, para nosotros es fundamental identificar retos, startups, pero también tendencias, ayudas que haya en el entorno. Tenemos que seguir relacionándonos con stakeholders y con otros puertos, tanto a nivel estatal como a nivel internacional. Y luego tenemos 3 ejes de actividad fundamentales que serían la sensibilización y la formación. La sensibilización y formación de cara al exterior y interna, de cara a la propia comunidad portuaria. En esta sensibilización externa enmarcamos esta serie de eventos, ¿vale?
Y de cara a la propia comunidad portuaria estamos trabajando en 3 conceptos fundamentales: innovación, búsqueda o financiación de la innovación y tecnología. El siguiente eje es el de la financiación. En el eje de financiación lo que hacemos es, nos basamos en el PORTS 4.0, porque al final es la convocatoria que mejor se adecúa a las necesidades del puerto, pero una vez que tenemos la memoria del PORTS desarrollada, lo que hacemos es ver cómo esos proyectos los podemos derivar a otras convocatorias de ayuda, porque al final, bueno, luego os lo contarán ellos, pero al final, una vez que desarrollas la memoria, luego la adaptación es, entiendo, aunque tiene su esfuerzo, un poco más sencilla que empezar de cero. Entonces, pues los proyectos, esos 24 proyectos, por ejemplo, que teníamos en la primera fase, ¿vale? Que hemos presentado al PORTS 4.0, pues algunos los hemos presentado o les hemos acompañado para presentarlos en SPRI, en Asitec, otros irán al DOSI, otros irán a Galatea, o sea, y bueno, pues vamos viendo dónde podemos encajar los proyectos, ¿vale? Y por último, el eje de servicios. En este eje de servicios tenemos ese servicio de desarrollo del match entre el reto y la startup o el proyecto innovador, ¿vale? La búsqueda de financiación y tenemos un espacio de coworking. Entonces, aquellas startups o aquellos proyectos innovadores que una vez que tengan ya una ayuda o no la tengan, pero quieran trabajar con el puerto, tienen la oportunidad de poder estar en el espacio de coworking que tenemos en el Port Lab para poder trabajar directamente en el puerto. Esto sí me parece un concepto interesante, ¿vale? Cuando nos acerquemos o cuando os acerquéis al puerto, creemos que es importante que no lo visualicéis solo en este punto de cliente-proveedor, ¿vale? Imaginaros que vosotros estáis trabajando en un desarrollo concreto y queréis probar ese desarrollo en un entorno real. El puerto es un espacio para ello, ¿vale? En el que el puerto os va a dar la opción de hacer un desarrollo en un entorno real en el que podéis testar si realmente esa idea o esa tecnología que estabais desarrollando puede ser válida o no, ¿vale? Y a partir de ahí, si empezamos a trabajar en esta relación cliente-proveedor, pues genial. Pero también pensando en esta anterior, en esta fase anterior. Y paso ya a contaros qué es el PORTS 4.0, ¿vale? El PORTS 4.0, como os he dicho, es la convocatoria específica para puertos. ¿Cómo se genera o cómo se crea? ¿Cuál es la historia de esta convocatoria? Pues más o menos hace 2 años aproximadamente, desde Puertos del Estado se solicita a las 28 autoridades portuarias la aportación del 1% de su cash flow a un fondo de innovación. Y así se crea el fondo, digamos, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Que luego se convierte en un programa de apoyo. El programa de apoyo es el PORTS 4.0, que en principio la primera convocatoria fue en el 2020 y el objetivo básicamente es el que os indicamos aquí, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Pues es atraer innovación al entorno logístico portuario. ¿Cómo? Pues generando proyectos piloto, pruebas de concepto o proyectos piloto en ese entorno logístico portuario. Y tiene que tener innovación, muy importante. Si no existe ese grado, esa innovación o esa innovación disruptiva, no nos van a aceptar los proyectos, ¿vale? El presupuesto del 2020 ha sido de 12 millones de euros a nivel estatal. Entonces, estamos hablando de una convocatoria que está muy competida. Y se presenta en 3 modalidades.
modalidad de ideas, modalidad de proyectos precomerciales y de proyectos comerciales. En la modalidad de ideas estamos hablando de TRL 1 y 2, o sea que estamos hablando de ideas que estéis, imaginaros que estáis pensando en ¿cómo puedo desarrollar esto que tengo en la cabeza y quiero hacer una prueba de concepto en el entorno portuario porque creo que el entorno portuario puede ser un entorno adecuado y además quiero abrir esta oportunidad en un entorno portuario? Pues sería vuestro espacio, ¿vale? En los proyectos, bueno, la intensidad de la ayuda, perdón, que no os he dicho, es de 15.000 euros, ¿vale? Este año, por ejemplo, luego os lo contaré, pero se han presentado, se han aceptado en total 100 ideas y de esas 100 ideas se han apoyado 33. ¿Vale? O sea que, bueno, tenemos un ratio que no está tan mal. En el caso de los proyectos precomerciales, estamos hablando de TRL 3 a 6, ¿vale? Con una intensidad de ayuda de hasta el 60% del coste de innovación y un máximo de 1 millón de euros. Veis que la diferencia de ideas a proyectos es brutal, ¿vale? Entonces, muchos podemos tener la tentación de decir, pues presento proyecto precomercial desde el inicio. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque estamos viendo proyectos precomerciales que si no eres capaz en la memoria de identificar que realmente estás en un TRL 3 y el evaluador de puertos del Estado entiende que estás en un TRL más bajo, automáticamente te va a echar. Entonces, es muy importante el certificar realmente que estás en ese TRL 3. Entonces, ¿esto en qué casos sería interesante? Pues cuando ya tenéis un proyecto, una tecnología que está más avanzada o un poco más avanzada y que digáis, bueno, ya tengo una prueba de concepto más o menos hecha en un entorno logístico portuario o puedo justificar que esa prueba de concepto está hecha en el ámbito logístico portuario y a partir de ahí puedo probar que tengo un TRL 3, 4 o 5, el que sea, ¿vale? En el caso de proyectos comerciales sería la tercera modalidad. Estamos ya hablando de TRLs altos, 7, 8, 9, y la intensidad es mayor, hasta un 80% con un máximo de 2 millones. Aquí ya estamos hablando de proyectos ya con o sea, muy avanzados y que ya tienen cosas hechas anteriormente. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de empezar si es la primera vez que estáis en un entorno portuario? Pues en ideas, ¿vale? Y a partir de las ideas, una vez que tengas la idea, si consigues los 15.000 euros más otras ayudas que puedas conseguir en este entorno, pues puedes pasar a proyectos, o si tienes un proyecto que ya puedes que esté más avanzado, pues podemos ir a proyecto precomercial. ¿En qué ámbitos de interés? Os recomiendo que miréis la página web de Ports 4.0 porque ahí tenéis toda esta información. Estos serían los ámbitos de interés genéricos que indica la propia convocatoria, ¿vale? Estamos hablando sobre todo pues, de temas de eficiencia logística, digitalización, sostenibilidad y energía y seguridad y protección. Luego os contaré cuáles son los retos específicos del puerto de Bilbao. Pero en principio estas serían un poco las genéricas. Y también os animo a que entréis en la página web del Ports 4.0 porque ya la evaluación de las ideas está en fase final y tenéis los pitch de las ideas para que podáis también ver qué tipología de ideas se han presentado, ¿vale? Cifras, me quedo con estas dos, ¿vale? Se han presentado 160 ideas en total, se presentaron en su momento 160 ideas en total, de esas 100 han sido admitidas y de las 100 admitidas 33 serán aprobadas. En proyectos tanto precomerciales como comerciales se han presentado en total 357 proyectos precomerciales y comerciales.
de los cuales han sido admitidos en la primera fase 121, de los cuales 76 han sido comerciales y el resto, 140 y pico, precomerciales. Y de estas, pues no sabemos cuántas se aprobarán, pero haced un cálculo que van a ser como 8, más o menos, 8 a 10 comerciales, 20 como máximo precomerciales, ¿vale? O sea que es una convocatoria muy competida en la que hay que trabajar muy bien la memoria. ¿Pero qué más hay que trabajar además de la memoria? Pues hay que trabajar ese proyecto piloto. Entonces, os cuento un poco cómo han sido las cifras en el puerto de Bilbao. En el puerto de Bilbao, como os he dicho al principio, hemos tenido 93 proyectos, hemos recibido 93 proyectos. De esos, 44 han sido apoyados por la autoridad portuaria, porque todos los proyectos necesitan cartas de apoyo, ¿vale? Esas cartas de apoyo son cartas de apoyo normalmente genéricas que emite la propia autoridad portuaria. Nosotros como autoridad portuaria hemos emitido esas 44 cartas y que se han dividido en 13 ideas y 21 o 31 proyectos. Y luego, muy importante, además de esa carta de apoyo, lo que el PORTS 4.0 te exige es tener, en el caso de los proyectos, de forma obligatoria, un agente facilitador. En caso de las ideas no es obligatorio tener un agente facilitador, pero sí que estamos viendo en la fase de evaluación que acompaña mucho una carta de agente facilitador. ¿Qué es el agente facilitador? Pues es aquella entidad dentro del entorno logístico portuario, del entorno logístico portuario, que se compromete a desarrollar ese piloto o esa prueba de concepto con vosotros. ¿Vale? En el caso de Code Contract y de Aquadat, bueno, pues ellos tienen su estrategia o su forma de encontrar el agente facilitador, en cada caso es diferente, pero por eso es importante empezar a trabajar los proyectos muy pronto. ¿Por qué? Porque al final nosotras lo que os podemos acompañar es en buscar ese agente facilitador dentro del entorno portuario. Si lo traéis vosotros de casa, muchísimo mejor, ¿vale? Pero sí os podemos acompañar. Y no solo os acompañamos, sino que os acompañamos en todo el trayecto de cerrar un acuerdo con ellos, porque con el agente facilitador lo que tenéis que buscar es ese acuerdo, ¿vale? En el que vosotros os vais a comprometer a desarrollar esa prueba piloto o esa prueba de concepto, pero el agente facilitador también se tiene que comprometer a aportar una serie de recursos, que pueden ser recursos en dinero, recursos en personas, recursos en instalaciones, lo que sea. Y en cada caso es diferente además. Y además, en ese acuerdo que firméis con el agente facilitador, también vosotros os tenéis que comprometer, a cambio de eso que os aporta el agente facilitador, a cederle algo o a darle un algo. Me da igual lo que sea, en cada caso pues se verá. Puede ser, si es un software, el uso del software durante un tiempo determinado, si es una infraestructura, la cesión de un equipo o una infraestructura durante un tiempo determinado, o lo que sea. En cada caso se analiza. Por eso es importante que vayamos identificando y trabajando los proyectos con tiempo. En el análisis que hemos hecho en el puerto, de los 44 proyectos que hemos apoyado, veis que más o menos el 84% han sido pymes o startups, pero también hemos tenido centros tecnológicos, hemos tenido gran empresa, hemos tenido un poco de todo, incluso personas físicas también pueden ser, ¿vale? Y en el reparto de los 24 que hemos trabajado como agente facilitador, veis que la comunidad portuaria ha sido solo un 24%. Todavía tenemos margen de mejora aquí, ¿vale? Que es lo que estamos intentando trabajar ahora. Porque todas estas han sido de la autoridad portuaria, de la propia autoridad portuaria. ¿Cómo estamos con las ideas en este momento de la convocatoria del PORTS anterior, ¿vale?
De las 13 presentadas, 13 que presentamos como Autoridad Portuaria de Bilbao, 11 fueron aprobadas en la primera fase. De esas 11 aprobadas en la primera fase, más o menos, ahora ya esto tenemos que cambiarlo porque ayer tuvimos la reunión del comité de evaluación y la resolución provisional la lanzarán el 8 de abril, ¿vale? Entonces ahí sabremos de esas 11 cuántas se han aprobado en Bilbao. En el caso de los proyectos, se presentaron 31 proyectos en total, 28 han sido aprobadas en la primera fase y la resolución, pues esto seguramente cambiará. Lo que estamos viendo es que para los proyectos comerciales la resolución saldrá más o menos en junio, para proyectos precomerciales saldrá en julio. Eso es lo que estamos viendo, ¿vale? Porque los plazos se están alargando bastante. Tipologías de proyectos que hemos presentado. Bueno, no voy a pasar por cada uno de ellos porque vais a tener 2 ejemplos aquí, ¿vale? Pero bueno, han sido variados de todo tipo y de todo tipo de empresas. Estamos trabajando con esta plataforma de ecosistema digital, que es Moonshot. Como os dejaré la presentación, sí puede ser interesante para vosotros y para vosotras registraros en la plataforma, porque al final en esta plataforma lo que estamos haciendo es demanda, oferta de tecnología y a nosotras nos sirve como un CRM básicamente. Plazos de la próxima convocatoria, que esto sí os interesa. Más o menos calculad que de enero a octubre tenemos que estar cerrando los acuerdos, ¿vale? En marzo-abril empezarán las convocatorias de IDEA. Calculad que para esto, como va cambiando, a finales de abril, primeros de mayo, tendremos ya en marcha la convocatoria de IDEAS. Y desde que se publica la convocatoria tendremos 2 meses para presentar la memoria. Entonces, aquellos que estéis pensando presentar ideas, pues cuanto antes estemos, mejor, porque así vamos viendo pues, por dónde podemos ir. En el caso de los proyectos, calculad que será un poquitín más tarde, ¿vale? Porque la idea que tiene Puertos del Estado es, a medida que se vaya cerrando ideas, abre ideas. A medida que se vaya cerrando convocatoria de proyectos comerciales, abre proyectos comerciales y así sucesivamente. De forma que para ideas os he dicho 2 meses para presentar la memoria, en el caso de los proyectos tanto precomerciales como comerciales, 3 meses. Entonces calculad que para junio, julio, septiembre como mucho tendremos que estar presentando ya proyectos precomerciales y comerciales. Entonces, aquellos que tengáis ideas de proyectos que puedan estar en esos TRLs 3 a 9, pues también, cuanto antes estemos, mejor. Y calculad que la resolución pues será ya el año que viene, ¿vale? O este año, a finales de este año para las ideas, el año que viene para proyectos. Y la última slide ya, los retos que estamos analizando. Lo que hemos hecho es identificar los mismos bloques, ¿vale? Eficiencia logística, digitalización, sostenibilidad y energía, seguridad y protección, y uno de otros, porque en el caso del puerto de Bilbao, como habéis visto, la fase o la parte industrial es muy, muy importante, ¿vale? Entonces, estas serían un poco la tipología de retos que estamos trabajando. Pero, como os he dicho al principio, no es un listado cerrado de retos, sino que estamos constantemente hablando con nuevas empresas e identificando nuevos retos. En el caso del puerto de Bilbao, 2 ámbitos importantes. Todo lo que es digitalización es un ámbito estratégico y el segundo ámbito estratégico es la parte de sostenibilidad y energía. Entonces, proyectos que haya en ese ámbito, pues nosotras siempre estamos dispuestas a escuchar y a partir de ahí, pues identificar, igual no es
hoy mismo, pero igual es dentro de un mes. O sea, que nosotras, una vez que os tenemos en la base de datos, ya estáis ahí en nuestra mente, básicamente. Y con esto acabo. Cualquier cosa que necesitéis aclaración, si queréis estar con nosotras, tenéis aquí mi correo electrónico, mi teléfono, podéis contactar conmigo. Esta presentación os la repartiré a través de Igone y cualquier cosa que necesitéis a vuestra disposición. Listo. No. Del equipo de Code Contract, pues una de las startups que presentamos en su momento a PortLab. Nosotros aplicamos en la parte de precomercial, ya teníamos varias pruebas pilotos realizadas, una en el ámbito legal muy potente con un despacho de referencia como es Cuatro Casas a nivel nacional, y lo que vimos es, joder, podemos aplicar todo lo que hacemos en el ámbito legal al ámbito portuario y logístico, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a hablar mucho con esta iniciativa de Ports 4.0, cómo se estaba gestionando, qué se estaba haciendo y cómo estaba su proceso. Entonces, lo que vamos a mostrar aquí es lo que sabemos hasta ahora. Hay una información que todavía no conocemos, como ha dicho bien antes Nagore. Entonces, os voy a empezar explicando muy simple qué es lo que hacemos nosotros en Code Contract, clientes con los que estamos trabajando, haré alguna mención de nombres de empresas con las que estamos y después os pondré el ejemplo de qué es lo que hemos presentado a Ports en este momento. Entonces, por empezar, muy fácil. Nosotros lo que hacemos es demostrar quién ha hecho algo, cuándo lo ha hecho y qué ha hecho en el ámbito digital. Esto tiene que ver mucho con la parte de ciberseguridad, es decir, cuando hablamos de procesos que llevamos ahora con el COVID especialmente de forma digital, es un montón de tiempo administrativo para la empresa recogiendo esa documentación, almacenándola y después lo tiene que mostrar ante las auditorías. Auditorías podemos hablar ante la Comisión Nacional de Mercado de Valores, Comisión Nacional de Mercado de Competencia, auditorías de sostenibilidad, etcétera. Miles de ellas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es una solución integral que permite mostrar toda esta información en un informe de trazabilidad. Un pequeño documento con evidencias que van depositadas sobre la tecnología blockchain, que todo el mundo las puede comprobar y que son totalmente privadas y seguras. Este documento está aceptado con una evidencia legal, una evidencia digital legal. Esto es algo que hemos dado mucho input en Code Contract, que ha sido demostrar con Cuatro Casas que estas evidencias son aceptadas en un juicio. Entonces incluimos un montón de tecnologías, aparte de blockchain, y un montón de documentación legal que hemos trabajado para demostrarlo. Esto es algo propio que tenemos. Características que tiene la plataforma, que es fácil de usar. Hemos hecho un diseño de web, una interfaz de usuario muy sencilla, intuitiva. Es decir, hemos probado para que, por ejemplo, yo siempre digo, hasta mi aita y mi ama lo puedan probar, utilizar, hacer registros sobre blockchain sin saber nada de tecnología, sin saber cómo funciona ni nada. Muy sencillo. Software as a service. Los clientes nuestros no pagan por usarlo, es decir, no pagan licencias anuales, no pagan mantenimientos, no pagan infraestructura. Pago por lo que utilizo, una suscripción en base a mis necesidades y punto, no hay más. O sea, es simple para ellos. Evidencias electrónicas, como he dicho, y después la opción de integración. Está chulo, una plataforma que guay, automatiza todos procesos, lo tiene gestionado, deja evidencias digitales. Vale, llegas a la empresa y la empresa siempre te dice, vale, otra plataforma más que tengo que empezar a utilizar, tengo una curva de aprendizaje en el equipo, tengo que dedicar un montón de recursos, sacar la información de ahí, guardarla en mi intranet. Bueno, nosotros lo hemos hecho muy sencillo, que se pueda integrar con otro tipo de herramientas. Ahí puedo hablar de ERP, sistemas empresariales, que puede ser un SAP, SAGE, Google Spreadsheet, similares. O sea, hay un montón. En cuanto a productos, nosotros ahora mismo con la plataforma ofrecemos 4 grupos de productos. Uno es el primero, que es Trackline, que es el producto de trazabilidad. Seguramente que todos habéis visto ya, que luego pondré el ejemplo del Carrefour que analizamos el QR y sabemos de dónde ha sido el pollo desde que nació hasta que llega hasta nosotros, vamos a como clientes.
Pero ¿qué pasa? Que esto, con perdón, es un coñazo para la empresa. Está muy guay para el cliente, pero es una persona que está todos los días mandando mails para recoger toda esa documentación, almacenarla y después de todas esas horas que ha destinado, le viene el auditor y le dice: ah, pero tú puedes haber cambiado este documento. Entonces no puede ser que no sea correcto este funcionamiento. ¿Qué están haciendo ahora? Meter terceros de confianza. Terceros de confianza al que encima le envío una copia de mi información y cuando se la envío me viene el auditor y todavía me dice: ah, pero puedes haberlo cambiado la información, el tercero de confianza y tú. Esto todavía no es seguro. Pues al final esto para las empresas en el día de hoy es un montón de dolor de cabeza, un montón de costes administrativos y un montón de costes en el ámbito de confiar en estos terceros proveedores. Entonces nosotros vamos a la automatización de esa trazabilidad, no a trazar lo que está haciendo ese producto o proceso. Luego el contrato de escrow, que es un contrato de compra-venta que hacemos con depósito de forma segura y garantizada, que este es el que hicimos con Cuatricasas. Fuimos la primera empresa en realizar una operación de M&A, que es una compraventa de empresas con validez legal sobre blockchain. Esto lo hicimos con Cuatricasas en su momento. SmartCheck, todo lo que tiene que ver con certificados de documentación, es decir, yo quiero demostrar que este documento es mío un día y una hora concreta. Especialmente aplica a la propiedad intelectual, que ahí trabajamos mucho con ámbito de legal. Y Contract 4.0, que este es un poco el ámbito más legal que todo el mundo conoce y lo que le gusta suele contratar más, que hablamos desde que puede ser una firma digital, verificando un usuario, y en esto hablamos de, seguramente conoceréis herramientas como Signaturit, para la firma o DocuSign. Ya hay notarios que los están denegando, ya hay juicios que se están denegando como pruebas. ¿Por qué? Porque verificamos nuestra identidad con un correo electrónico, una contraseña que todo el mundo puede tener. Nosotros metemos pasos más de seguridad, que puede ser una firma con un SMS a tu móvil, o puede ser una verificación biométrica, quiero decir, cuando nos damos de alta, por ejemplo, en un banco digital, no tengo que enseñar mi cara y mi DNI. Pues nosotros, para que puedas ver esa información, primero tenemos que verificar quién eres. Y cuando la aceptas, sabemos que tú has firmado en un día y una hora concreta. Y dejamos una evidencia que no es nuestra, sino que está externa también a nuestro sistema, que tú siempre la podrás comprobar. También hablamos de, puede ser, las aceptaciones o incluso lecturas. Es decir, yo quiero demostrar que tú leíste esta documentación y te la descargaste. Pues eso también lo guarda el sistema a día de hoy. No podemos garantizar que lo lee la persona, porque al final es una actividad fuera del ordenador, pero que la persona se ha descargado el documento o ha estado mirándolo, lo podemos registrar y lo estamos registrando ya a día de hoy. Clara, automatización y seguridad del proceso. Tres principalmente características que la gente destaca, nuestros clientes a día de hoy. Tiempo, como decía antes, el caso de trazabilidad, un montón de tiempo para recoger la documentación, tiempo para enviársela a mi tercero de confianza y tiempo de auditoría. Ahora ellos indican el proceso como quiere que sea, la plataforma trabaja, recoge la documentación, la almacenan en su intranet de forma automática a veces con la integración y después cuando viene la auditoría, un clic, un informe, se lo entrego a mi auditor y ya está. O sea, para que os imaginéis, tenemos clientes que están trabajándolo para ser utilizado ante la Comisión Nacional de Mercado y Valores. Concretamente es el ECNOR. O sea, el ECNOR lo utiliza para su desarrollo IT. O sea, estamos hablando que son evidencias que están aceptadas ya a día de hoy. Control. ¿Qué pasa? Como decía antes, una persona, 8 horas al día, podemos gestionar hasta X operaciones. Imaginémonos 1000 operaciones al día. Si paso a la 1001, tengo que contratar a otra persona, porque ya no puedo controlarla. El sistema solo te avisa de aquellas que esté ocurriendo algo, es más importante. Estamos hablando de que aquellas que operaban con 1000, ahora están usando 10.000 operaciones con las mismas personas. Y solo saben lo que está pasando en uno concreto, porque le va a notificar la plataforma. Sí que pueden ver toda la información del resto, pero solo van a notificar de aquello más importante que ellos hayan dicho. Y después legal, es el punto clave para nosotros y desde el que hemos nacido. El decir, oye, que el día de mañana tranquilo, porque esto está documentado técnica, legalmente, en el equipo contamos con experiencia de peritaje informático, contamos con experiencia legal, no te preocupes, que cuando venga alguien lo podrás demostrar. O sea, para que os imaginéis, ahora mismo esta documentación la estamos firmando ya, empezando a trabajar para firmar con notarios. Pues vamos a ese punto más, como herramienta de soporte, no sustitutiva de ellos. En Ports 4.0, muy sencillo lo que hemos presentado, o sea, es producto trackline, como os hemos dicho. Todos conocemos el QR, voy al pollo del supermercado, pongo el móvil y veo dónde nace la granja, cómo ha sido alimentado ese pollo y cómo ha llegado hasta mí. Y lo puedo comprar, ¿no? Pero como decía, esto es un dolor de cabeza para la empresa. ¿Por qué? Porque hay un largo proceso. Nosotros concretamente presentamos con una carta de apoyo del puerto de Bilbao y con una carta de intenciones de un gran grupo pesquero, Albacora, que es referente a nivel europeo. Entonces, al final, con ellos lo que veían es, desde que yo pesco el pescado hasta que llega mi cliente, hay un montón de proveedores o un montón de agentes que están participando. Coordinarles a todos ellos es un dolor de cabeza brutal.
Es decir, tener que hablar con cada uno, recogerse esa documentación, guardarla, en la auditoría demostrarla, como decía antes, es muchísimo dolor. Necesito alguna herramienta que lo automatice. Necesito alguna herramienta que me recoja esa documentación automática, que la guarde, que la certifique y cuando venga la auditoría me la haga más simple. Pues eso es lo que hemos hecho en la plataforma, eso es lo que hemos propuesto y lo que estamos trabajando con ellos, e incluso otra pesquera más se ha unido, de Bermeo, Pebasa, ahora mismo. Y lo que hemos hecho ha sido diferenciar dos usuarios siempre. Uno es el usuario promotor, el que crea la operación, indica quiénes son los agentes que entran en la cadena de valor y a los que le va a solicitar la documentación. E incluso estamos hablando de personalizar un textito para que diga, oye, tienes que subir este documento, este otro y este otro. O sea, ya diciendo mensajes personalizados a cada uno de los agentes. Cuando el usuario promotor le da a aceptar y enviar, la plataforma sola va a ir enviando a cada uno de los agentes cuando llegue su momento para que adjunte la documentación y le da certificando. O sea, ya estamos diciendo, el envío de mails es automático. ¿Qué pasa si alguien no sube esa documentación? Pues a día de hoy serían miles de llamadas de la persona, que no me coge, que me lo va a subir ahora, que no. La plataforma sola, si un día no ha subido el documento, al día siguiente manda 2, al día siguiente manda 4, al siguiente 6. O sea, cada vez es más pesada por sí misma. Lo hace solo. E incluso lo que estamos trabajando todavía está en muy fase beta, que es un desarrollo interno que estamos haciendo, es que cuando subas un documento, la plataforma sabe si es el documento correcto o no. Estamos hablando de inteligencia artificial, concretamente procesamiento de lenguaje natural, a nivel técnico, para que lea el documento y diga si es el correcto o no. ¿Por qué? Porque lo que pasa es un montón de lotes, es decir, de atún, los dividen por lotes, números de lotes, y hay personas en las empresas que solo se dedican a ver si la documentación del lote es correcta al proceso ejecutado. Imaginemos que es una persona abriendo documentos, leyendo, lote 139, ok, paso al siguiente. Lote 139, ok, el siguiente, 140, no, está mal, a otra carpeta. Pues estamos hablando que la plataforma ya sola lo puede hacer, que es lo que estamos trabajando. Ya estamos identificando algunas palabras que se repiten mucho y lo que estamos empezando a hacer es que la propia plataforma entienda lo que pone en el documento, para que no engañen a la plataforma. Es un desarrollo más superior. Y después, por otra parte, usuarios participantes. Es decir, aquellos usuarios que yo invito son aquellos usuarios que van a ver lo que está pasando, lo que ellos tienen que hacer dentro de la plataforma. No van a ver todo el proceso, solo entrarán cuando les toquen, tendrán su información accesible, podrán verla, podrán ver dónde se ha registrado, pero no podrán ver todo el proceso completo, porque el proceso completo es solo de la empresa promotora. Entonces eso es muy importante diferenciar, de quién es la información y a quién pertenece en cada momento. Y eso es un poquito muy rápido lo que hemos presentado. Cualquier duda, vamos. Tanto no, en el café o lo que sea. Sí. Ahí está. Egunon, eskerrik asko guztiori. Bueno, agradecer el que estemos aquí. Para mí es algo exótico. Estoy todo el día navegando por pantallas y ya estar en presencial es como, joder, toda una aventura. Bueno, mi objetivo hoy, aparte de presentaros un poco a qué nos dedicamos, es compartir nuestra chiqui experiencia con la Autoridad Portuaria de Bilbao Portlab, pero al mismo tiempo también hemos tenido otras de compra pública innovadora que creo que es una oportunidad que se ha abierto a las startups o a las empresas existentes y que merece la pena el que la exploréis. Bueno, nosotros nos dedicamos al agua, no tiene mucho secreto, el nombre da pistas y bueno, la propia imagen, ¿no? Ayer fue el Día Mundial del Agua, no sé si os llegó por ahí, pero bueno, esto es un recurso que aquí en Euskadi pensamos que nos sobra y bueno,
Yo creo que peinamos canas muchos de los que estamos aquí. Yo a mis chavales les digo que en mi época las catiuscas era mi calzado habitual, ¿no? Porque llovía 330 días al año. Ahora nos llueve 5 días y estamos como ahogados. Entonces, bueno, básicamente vamos para adelante. Hay varios retos con el agua. Voy a ir de lo más general a lo más concreto. Hay lo que se llama el estrés hídrico, que es la cantidad de agua disponible, y para que sepáis, la foto es dramática. Hemos multiplicado por 6 el consumo de agua en este siglo y bueno, va increciendo. Y encima se está alterando todo, con lo cual pues, el recurso cada vez está menos disponible. Y dices, bueno, pero esto aquí en Euskadi, bueno, ya he empezado diciendo que llueve menos que antes, eso es un dato. Pero que sepáis que en Vizcaya dependemos del territorio de Araba, y Araba es el 50% de los recursos hídricos de Euskadi. El año pasado en Araba, una semana ha habido una comarca que no ha podido hacer uso de agua y es dependiente del sector de agricultura. Con lo cual, si a nuestro vecino le va así, pues que sepamos que nos viene. Y luego está el reto invisible del agua, que es el de la calidad. Y se ha mejorado a nivel global, pero es algo en el que no puedes bajar la guardia. Y lo que hizo el Banco Mundial en agosto del 2019 es coger, y esto no es una proyección, esta es la foto de la primera década de este siglo, y con 3 parámetros muy básicos, una caracterización pues, muy básica, ¿no? Demanda de oxígeno, nitrógeno y conductividad. Y es porque están disponibles en todo el mundo. Cuanto más rojo veáis, más problemas tenemos de calidad de agua. Y eso sin considerar los llamados contaminantes emergentes y sustancias químicas que están en muy baja concentración y que no hay técnicas disponibles y no se están utilizando, ¿no? Y luego está el llamado cambio climático. Y a finales del año pasado se ha lanzado un estudio, se ha publicado un estudio de cómo va a afectar a las infraestructuras portuarias. Estamos hablando que el 90% de ellas, si no hacen ninguna labor de adaptación o de mitigación, pero sobre todo de adaptación, pues tenemos un problema. Y concretamente Bilbao es uno de los puertos en el caso estatal que tiene que hacer Etxekolanak y están en ello, pero que sepáis que es una de las zonas afectadas. Y bueno, pues como decía Lord Kelvin, aquí solo lo que se mide se puede gestionar. Y con ideas o hipótesis no podemos ir, tenemos que ir con datos, ¿no? Entonces nosotros nos hemos basado, nos hemos inspirado en este sistema de recetas y bueno, pues es un modelo que además es válido para el ámbito público. No olvidéis que la autoridad portuaria es una sociedad pública rentable respecto a otro tipo de organismos, o sea que también es muy exigente, pero hay un ejemplo de un modelo de negocio que ha demostrado sostenibilidad económica en su implantación y mantenimiento, porque los humanos somos muy torpes y seguimos apretando el acelerador, pero ya donde se instala control hay autocontrol. Más de un 70% de la siniestralidad se reduce en el plazo de 12 meses. Y lo que hemos hecho es adaptar ese concepto a un sistema que consta de 3 partes: recogida de datos, transmisión en tiempo real y luego la transformación del dato en información. Y esto, que ya lo habíamos testado, y creo que lo tengo aquí como ejemplo, en ámbito público, un pequeño ayuntamiento que tuvo un vertido, pues nos pidió instalar el sistema y durante un año, a la salida de ese polígono industrial, no volvió a haber alteración de parámetros físico-químicos, porque todo el mundo sabía que había control, y se evitó un 100% de vertidos durante el periodo que estuvo instalado el sistema. Y luego una fábrica, recordar lo que ha mencionado antes Nagore, la autoridad portuaria es el ente público, pero luego hay 200 empresas, importantes empresas, con lo cual pues tenéis que tener esa doble perspectiva porque tenéis doble oportunidad. Y ese es el caso de una embotelladora, Coca-Cola, Noruega en este caso, que el año 2019 facturó 844 millones de euros, es decir, hay que embotellar unos cuantos millones de litros de agua con azúcar. Y si veis, no sé si esto tiene, bueno, no me atrevo, la tubería verde, ese es el punto de agua de entrada al proceso industrial, agua bruta que se llama. Claro, el agua forma parte de su producto, con lo cual
En vez de un analista de laboratorio que hacía analíticas de vez en cuando, no todos los días y por supuesto no a todas las horas, pues en ese momento que haya una desviación de los parámetros que quieren monitorizar, se cortaría el suministro de agua. Con lo cual evitas que tengas problemas de un producto de mala calidad o que tengas que tirar una remesa de producción pues porque no está en buenas condiciones. Entonces nos llega el COVID, se nos paró todo, de hecho el propio proceso yo creo de PORTS 4.0 estaba previsto que en marzo se iba a publicar y se paró. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos, no? Nosotros abordamos el corto plazo, es decir, esto venía para un tiempo, es decir, la vacuna segura que más rápido se ha lanzado en la historia fue 4 años, nosotros confiamos en la ciencia, pero 2 años le damos y por ahí vamos a andar, ¿no? Entonces decidimos concentrarnos en varios temas, pero uno de los claves que se había abierto el año pasado concretamente en el agua es el tema de la compra pública innovadora. Os animo a que os descarguéis esta guía que ha publicado la Diputación y es probablemente la guía más completa que conocemos, muy bien explicada, es densa, es un concepto innovador diferente y está gratuita, accesible, os animo a que le echéis un vistazo. Tenéis perspectiva europea, porque esto se considera una buena práctica en Europa. La compra, para mí, no sé si lo consideréis así, pero para mí es una compra pública innovadora lo que está haciendo la autoridad portuaria, es un concepto muy similar. E incluso los famosos fondos que van a venir de Europa y todo esto que nos están diciendo, pues están dentro de este marco del 2021 al 2027. Esta es la foto en la que con los TRLs famosos pues se ve que dentro de la contratación pública existen opciones para que la administración y las sociedades públicas puedan acceder a la innovación y para que las startups o las empresas existentes puedan proponer esa innovación. Y bueno, pues nosotros, un poco parecido a lo que se ha mencionado anteriormente, teníamos esa solución Aquaradar y lo que hemos hecho es estudiar las características del agua en ese entorno portuario, tanto por parte de la autoridad como por parte de empresas que están ahí, y hemos diseñado una adaptación que no podemos mostrar, pues porque igual estáis aquí alguno que para la siguiente convocatoria, como todavía no se ha resuelto, pues no os puedo dar muchas pistas, pero bueno, está personalizada. ¿Qué trasladar de esta experiencia? Ahondar en que es muy interesante que una autoridad portuaria abra las puertas. Nagore es una persona, junto con Julia, que están ahí abriendo camino, pero Nagore conoce muy bien el ecosistema y conoce lo que es ser emprendedor o emprendedora, ¿no? Con lo cual no siempre es tan habitual que en el otro lado de la mesa tengáis a alguien que va a empatizar y va a ser muy consciente de las necesidades, problemáticas y oportunidades que podéis generar. Pero es ese puente que es muy interesante, tanto con la autoridad portuaria como las empresas que están en dicho dominio, ¿no? Aprovechar la oportunidad, porque si hay algo, os he mencionado que hay 2.000 puertos, más de 2.000 puertos a nivel global de cierta entidad. Cualquier solución que desarrolléis para la autoridad portuaria de Bilbao tiene posibilidades de escalabilidad, es decir, hay un mercado. Es una infraestructura crítica. Si durante el confinamiento hemos engordado de media 5 kilos, es porque han funcionado las cadenas logísticas. Con lo cual, tenéis un mercado, un nicho de mercado sumamente interesante y con un poder adquisitivo importante. Y por ser crítico, si aportáis alguna ventaja en sus operaciones, tenéis una oportunidad. Nosotros en este contexto de confinamiento, lo que hemos trabajado también es una línea de I+D que, casualidades de la vida, ha conectado con una de las empresas que están dentro de la autoridad portuaria, ¿no? de la zona logística portuaria, que es esto de las contaminantes emergentes, que son todos esos fármacos que tomamos humanos y animales, que después del uso los devolvemos al medio, pesticidas, fungicidas, etcétera, que se utilizan ampliamente, y todo tipo de producto de uso personal e industrial que se utiliza en los procesos, ¿no? Para que seáis conscientes de la magnitud a la que nos enfrentamos, pues está creciendo geométricamente. Hay más de 160 millones de sustancias que se utilizan, que se han creado por la humanidad artificiales. Gracias a la química hemos progresado como humanidad, pero tiene efectos no contemplados o considerados en origen. Y bueno, pues se están registrando 4.000 nuevas sustancias al día, 4.000 nuevas. Entonces, los efectos que se están empezando a medir
y esta estratificación no es justa, porque lo que conocemos en impactos negativos sería un puntito azul en la cúspide de esa pirámide, luego vendría una franja verde, que hay indicios de base científica, pero hay que seguir avanzando en la correlación, y lo que desconocemos es mayoritario, es naranja, ¿no? Pues estos productos se están generando, según la OMS, 9 millones de muertes al año, 7 se transmiten por aire y 2 por agua. Y nada, pues hemos generado una línea base que en este caso hemos tenido la fortuna, hemos presentado un programa europeo, LIFE, y hemos llegado a la final a nivel europeo, y gracias a una de las empresas de la zona logística portuaria, incluso al apoyo o prescripción también de la autoridad portuaria, hemos podido entablar relaciones, y es uno de los entornos demostrativos que le hemos propuesto a la Comisión Europea para testar esta solución, que es hacer una PCR al agua en tiempo real para medir estos compuestos de muy baja concentración, que no hay técnicas fiables para medirlo, y luego tratar ese agua. No es vacunarla, sino retirar esos compuestos tóxicos. Pues gracias a la autoridad portuaria hemos entablado relación con una de las grandes multinacionales que están dentro de este dominio de hidráulico y zona logística portuaria, y para que veáis que hay más oportunidades que única y exclusivamente el vender un producto, una solución, sino que cuando entras en relación con este ecosistema se abren oportunidades que igual no teníais previstas. Básicamente somos un equipo de millennials, o sea, ponemos en valor la edad, 2 veces millennial, Miquel con más de 27 años de experiencia, Gonzalo con 25 años de experiencia. Bueno, Miquel es ingeniero químico, ingeniero industrial, pero sobre todo en desarrollo de software libre y hardware libre, y yo que vengo de telecomunicaciones y en los últimos años pues temas de impacto social y medioambiental. Contamos con la Fundación BBK como inversión socialmente responsable dentro de nuestro accionariado, y casualmente entró una ingeniería especializada en ensayos y certificaciones, que además hemos tenido la suerte de que lleva 20 años siendo proveedores de algunas autoridades portuarias, con lo cual también contamos con un poco el conocimiento de la complejidad de este ecosistema. Es decir, no os voy a vender que es fácil, pero si hacéis los Echecolanak tenéis grandes oportunidades. Y bueno, pues algunos hitos que hemos conseguido en nuestra trayectoria, desde las afueras de Bilbao en Boston hasta bueno, pues el sello de excelencia que nos dio la Comisión el año pasado. Y básicamente nuestro porqué está aquí. Es decir, cuando tenéis muy claro vuestro norte, luego tenéis que ver si está alineado con las diferentes convocatorias que haya. Nosotros, me imagino que hemos pasado por fases similares. Al principio te mueves a muchas cosas. Nosotros somos bastante selectivos. Es decir, el esfuerzo hay que concentrarlo. Y en nuestro caso, Bilbao Port Lab es algo que está muy alineado, o nos sentimos que estamos alineados en nuestras agendas. Desde la primera presentación en el 2017 llevábamos los ODS. El ODS 6 es el agua dulce, vamos a decir, y el ODS 14 es mares y océanos. Es decir, el agua está en todos los procesos, es transversal y tiene impacto económico, social y medioambiental. Y ha salido el nuevo marco de la Comisión Europea a finales del año pasado. Os animo a que lo leáis, porque yo intuyo que no todo el mundo es consciente de que esto afecta y va a afectar cada día más. Es la hoja de ruta de la nueva Comisión Europea y es la adaptación a Europa de la Agenda 2030, pero impactando en políticas concretas. Y desde la cero polución hasta restauración y preservación de ecosistemas, biodiversidad, de toda la trazabilidad que se mencionaba antes en las cadenas logísticas, en este caso desde agricultura, desde el origen hasta el plato, temas de economía circular, echarle un vistazo, o sea, tenerlo muy en mente. Y básicamente nosotros pensamos que por desgracia llevamos esto, pero que la mejor vacuna para la economía es proteger este medio ambiente, ¿no? Y básicamente animaros a que aprovechéis la oportunidad que Bilbao Port Lab abre, con personas además que os van a escuchar y que os van a recomendar muy bien. Cualquier cosa que os digan, aunque no os guste, va a ser una buena recomendación. Lo digo sinceramente y no me ha invitado a un café en Agore. Lo digo porque conocemos diferentes espacios y con Agore y Julia podremos seguir hablando, pero no con todo el mundo se puede invertir tanto tiempo. Entonces, echarle un tiento, analizarlo bien, ver si estáis alineados, si algunas de las soluciones que tengáis pueden merecer la pena adaptarlas, ir a por ello. No tenéis mucho tiempo, ¿eh? Parece una tontería. 3 meses, esto 3 meses es largo plazo. El ecosistema de portuario lleva su tiempo. Yo creo que es muy bueno que intentéis hablar con las personas adecuadas, porque además de
de Nagore y de Julia, vais a tener que hablar con responsables operativos. Ahí es donde vais a recoger las necesidades o vais a validar que lo que lleváis vosotros pues, puede ser interesante. Mucho curro, pero merece la pena. Y sin más, ir a por ello. Es que recasco. Pues bueno, para finalizar, eskerrik asko Nagore, eskerrik asko Sergio, eskerrik asko Jorge, eskerrik asko a todos por haber participado en estas jornadas, tanto vosotros como los que están desde su punto de puesto de trabajo, que están pues prácticamente a la mitad de lo que estábamos trabajando aquí en estas jornadas. Y nada, animaros sobre todo a las empresas para que de alguna forma esos retos innovadores que tenéis en mente y que creemos que se puedan desarrollar conjuntamente con Bilbao Port y este proyecto tan ambicioso, pues lleguen a buen puerto. Y creo que pues tanto para Vizcaya como sobre todo para esta comarca, tanto Ezkerraldea como Meatzaldea, es importante, y el Carterri también, es importante que os animéis. Aquí habéis visto dos ejemplos de dos empresas que unas están ubicadas aquí, otras en otros sitios, pero bueno, que creemos que puede ser un reto importante para nuestra comarca el tener proyectos innovadores y que esos puedan ser presentados en el ámbito portuario también, ¿no? Y en otros ámbitos también, pero en el ámbito portuario, pues en este caso nos toca. Agradecer también a otros agentes que estáis aquí presentes y que nos han facilitado el poder desarrollar estas jornadas, que al principio pues no sabíamos si tenían que ser presenciales o no, y al final tomamos la decisión de hacer mitad y mitad. Y bueno, creo que bueno, han salido bien. Tenemos ahí un cafecito si queréis, con un poquito de orden por el tema del COVID, y sin más, pues no ha habido una pregunta, se nos ha olvidado, pero bueno, si hay alguna pregunta en cuestión de algunos de los que estéis aquí presentes o de los que están vía streaming y la quieren hacer o la han hecho por chat, pues intentaremos coordinarla, encajarla y dar respuesta por un medio o por otro, poniéndonos en contacto con Nagore, con los dos representantes, Sergio y Jorge, de las dos proyectos o experiencias que se han trasladado aquí, y con todo ello pues daremos respuestas si es que hay algo. ¿De acuerdo? Venga, va, eskerrik asko.